Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Javiera, soy especialista en el área de la tricología, que es la rama de la medicina que se dedica a estudiar y a tratar a nuestro cabello. El tema del día de hoy es acerca de la finasteride y dutasteride y su acción en el tratamiento de la alopecia androgenética. La finasteride y la dutasteride son medicamentos utilizados mundialmente y aceptados como un pilar fundamental en el tratamiento de la alopecia androgenética. Estos medicamentos son antiandrógenos, es decir, que inhiben la acción de las hormonas masculinas en el folículo piloso. Ojo aquí, inhiben la acción de las hormonas masculinas en el folículo piloso, no disminuyen las hormonas masculinas y su acción en todo el cuerpo. Eso es importante saberlo. ¿Y cómo hacen estos medicamentos para inhibir esa acción en el cabello? Bueno, pues bloquean a una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Esta enzima es la que se encarga de que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona, conocida como DHT, y esta DHT es la que hace que se vaya perdiendo el cabello progresivamente. Voy a tratar de dar un ejemplo de cómo siempre yo trato de explicarle a mis pacientes durante la consulta para poder comprender mejor esta acción. Supongamos que en nuestro cabello cada folículo tiene una pequeña casa con 2 puertitas para poder accesar a él. La testosterona al llegar a esa casa atraviesa esas puertas y se convierte en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona ya dentro del folículo empieza a hacer un desorden ahí que va a terminar con la destrucción del mismo. Ahora bien, esas 2 puertas son la 5-alfa reductasa. La finasteride y la dutasteride son unos candados que van a cerrar esas 2 puertas de manera que la testosterona al pasar por nuestro cabello no va a ingresar y a causar la destrucción del mismo. Pero sí la testosterona va a seguir libre por todo el cuerpo ejerciendo las acciones que normalmente hace en él. Y así es como la finasteride y la dutasteride nos van a ayudar a frenar la caída de cabello y por consiguiente nos ayudan a aumentar la densidad del mismo. Ambas nos funcionan para tratar de manera muy efectiva la alopecia androgenética, pero si nos basamos en la evidencia científica, pues sabemos que la dutasteride va a ser mucho más potente para tratar la alopecia androgenética. ¿Por qué? Recordemos el ejemplo que les puse de la casita con sus 2 compuertas. Bueno, pues la finasteride sabe ponerle candado solo a una de esas 2 puertas y la dutasteride sabe ponerle el candado a las 2. Es por eso que la dutasteride tiene mucho más potencia que la finasteride. Sin embargo, debemos de saber que la dutasteride no tiene oficialmente un uso para tratar la alopecia. Es por eso que los pacientes al leer las indicaciones en la caja de este medicamento pueden sentirse un poco desconcertados ya que no verán nada acerca de cabello. He ahí la importancia de que su médico tricólogo les platique primero que la dutasteride es un uso fuera de indicación, pero aún así nos resulta bastante efectivo contra la alopecia. En cambio, la finasteride tiene extendido su uso desde 1997 a dosis de 1 miligramo diario para tratar la alopecia androgenética en los varones, aunque también la finasteride la podemos utilizar en mujeres en dosis diferentes, pero que ya va a ser tema de otro video. Ahora bien, no porque la dutasteride sea más potente quiere decir que a todos nuestros pacientes los vamos a tratar siempre con dutasteride y a que a todos les va a ir bien con este medicamento. Hay muchos aspectos a considerar cuando debemos elegir entre finasteride y dutasteride, desde cómo se siente el paciente a tomar uno u otro hasta considerar los costos, ya que debemos de saber que la dutasteride y la finasteride tienen precios muy variables y no está por demás cuidar el bolsillo de nuestro paciente, porque este es un medicamento que se indica a largo plazo y de por sí el tratamiento de la alopecia androgenética no es barato. Decirle al paciente que debemos indicarle un medicamento para toda la vida siempre es muy impactante para él, aunque la evidencia científica nos muestra que debe ser así para poder mantener los mejores resultados. Como médicos debemos de tener la empatía para poder comunicarle a nuestro paciente el por qué le indicamos ciertos medicamentos, las dosis y la evidencia científica que los sustenta, pero aún así siempre vamos a encontrar cierta renuencia de los pacientes a tomar un medicamento de por vida.
Y bueno, yo en la clínica siempre trato de que los pacientes se sientan confiados y cómodos con su tratamiento, porque al final de cuentas, si un paciente no le genera esa confianza, va a ser un paciente que no es constante con el tratamiento y que seguro lo abandonará en un futuro. Entonces, en esos pacientes que les genera esa desconfianza el tomar un medicamento de toda la vida, yo trato de hacer descansos del tratamiento, disminuir las dosis y en esos lapsos compensar con mesoterapias con dutasteride o finasteride en loción, por ejemplo, entre otras cosas. Aunque si bien es cierto que es ponernos a desafiar la evidencia científica, pues le puede otorgar esto un poco de más confort al paciente, aunque debemos de ser claros con ellos que abandonar la medicación nos puede traer ciertos retrocesos en el tratamiento. Bueno, para empezar a notar un cambio, aunque sí la finasteride y la dutasteride hacen una gran diferencia en el tratamiento contra la alopecia, pues tampoco es que sean mágicos. Sí deben de tomarse al menos por 6 a 12 meses de manera constante para alcanzar a notar esa diferencia. Y como ya se los he mencionado anteriormente, como monoterapia no va a ser suficiente para combatir la alopecia, además de que los efectos en el cabello no son permanentes y deben de seguirse tomando de manera constante para mantener ese efecto protector en el cabello. Ahora sí, hablaremos de lo que más le preocupa a los pacientes, los efectos secundarios. Como cualquier medicamento vía oral, pueden tener ciertos efectos secundarios, así también va a pasar con la finasteride y la dutasteride, aunque la probabilidad de que aparezcan va a ser muy remota. Los efectos secundarios que se han reportado son disminución de la libido, disfunción eréctil, disminución del volumen eyaculatorio y ginecomastia. Estos efectos secundarios los han reportado estudios, los que están publicados, pero son basados en finasteride de 5 miligramos y la mayoría de esos estudios están participando pacientes mayores de 60 años. Esa dosis de 5 miligramos está muy por encima de la que nosotros requerimos para tratar la alopecia androgenética. Y aún así, en esa dosis de 5 miligramos, esos efectos secundarios que mencioné tienen muy baja probabilidad de aparecer. Entonces, en una dosis de 1 miligramo, la posibilidad sigue siendo remota. Pero bueno, esto es lo que nos menciona la evidencia científica, pero ¿qué pasa en realidad con nuestros pacientes en la práctica médica? Pues bueno, los pacientes, en especial los varones, al momento de nosotros mencionarles algún efecto secundario en los que se pueda ver involucrada su función sexual, es toda una odisea. Tanto que durante la consulta, al yo mencionarles la palabra líbido, disfunción o disminución, hasta ahí dejan de escuchar todo lo demás y no ponen atención a las dosis, a las bajas probabilidades de que esto aparezca. Es decir, empiezan a sugestionarse tanto que una de dos: entran en negativa total de siquiera intentar el medicamento o me llaman a las 24 horas de la primera ingesta para comunicarme que ya tienen algún problema con la función sexual. Y bueno, ya con los 10 años casi que tengo de trabajar este tema, he aprendido que no debemos de juzgar al varón ni minimizar sus síntomas, porque aunque como médicos sabemos que este tema es más de sugestión, para el paciente en ese momento es algo real y algo muy importante. Entonces, cuando yo tengo un paciente que presenta estos efectos secundarios, lo que yo hago primero es retirar el medicamento completamente. Y en cuestión de días, todo en el varón va a regresar a su normalidad. Después, invito al paciente a leer efectos secundarios de algún otro medicamento más común que él tome, por ejemplo la aspirina, y en el que él se pueda dar cuenta que los efectos secundarios pueden ser mucho más graves y con más probabilidad de aparecer, y aún así va a ser raro verlos. Después de esto, intentamos en la mayoría de los pacientes reiniciar el tratamiento con finasteride y dutasteride de poco a poco, y en la mayoría desaparecen cualquier efecto secundario. Por otro lado, tenemos pacientes que aún así no quieren saber nada de finasteride y dutasteride y no desean tomarlo. En estos pacientes podemos empezar la opción de mesoterapias con dutasteride, la loción de minoxidil quizá combinada con finasteride o una opción más natural como el sopalmeto, pero sí dejándole muy en claro al paciente que estos medicamentos nunca van a sustituir la opción oral con finasteride y dutasteride y nunca van a alcanzar los resultados que pudieran tener con ellas, pero pues sí pudiéramos compensar un poco. Y para concluir, yo invito a los pacientes de verdad a no automedicarse
preocuparse nunca. Busquen a un médico tricólogo que les brinde la confianza suficiente y les dé información certera para que los haga sentir cómodos con su tratamiento, que recordemos que es a largo plazo para combatir la alopecia androgenética. Les agradezco haberme regalado unos minutos de su tiempo hoy. Voy a dejar por aquí la información del contacto de mi clínica o también pueden hacerlo en los comentarios aquí abajo. He tratado de responder todo lo que me envían. Recuerden que estoy con ustedes para su proceso de recuperación de cabello. Hasta pronto.